prioridade. Por eso, Dios, tenemos motivos para agradecer, para alabar. Miles de fieles los escuchan en los templos. Salir de aqui hoje com sua vida cambiada. E assim sucederá em nome do Senhor Jesus. ¿Me explico, sim ou não? Millones los ven todos los días en casas. Pero pocos, muy pocos conocen las verdaderas intenciones de los hermanos. Una cofradía hermética. Son desafiantes. Nosotros queremos así. Nosotros queremos así. Mira, sí, que usted grabó. Esto es cada vez más grave. Secreta. No puedo entrar con la cámara. ¿Qué clase de preguntas están preguntando? Son poderosos y sin escrúpulos. Aos pastores do Brasil, dando a participação, colaborando aqui. Son un grupo compacto de hombres que manipulan las almas de millones de fieles en 46 países alrededor del mundo. O senhor faz isso, ou então... Son los obispos y los pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Em nome do Senhor Jesus. ¿Pero qué nos puede ver? Prohíben las filmaciones en sus templos, no dan entrevistas. A pesar de su silencio, esta noche, algunos de los secretos mejor guardados de la Iglesia Universal serán develados por las cámaras ocultas de Telenoche Investiga. Obispo, todo mis ahorros yo ahorrei para comprar um auto, para comprar um apartamento, para comprar um negócio, e eu tenho que separar todo. Todo. Não vou quedar com nada. Vou dar todo. Los obispos Paulo Roberto y Franklin son los jefes en la Argentina. El dinero lo están pidiendo en el Templo Central de Buenos Aires a fieles argentinos. Deus es rico. Deus es el dueño de todo oro y toda plata. Todo pertenece a Dios. Amén. Es la iglesia que más creció en los últimos 20 años. Su agresivo expansionismo se basa en la compra de medios de comunicación y en las tácticas para recaudar dinero de los fieles. Todo que eu tenho em conta bancária, todo que tenho ahorrado, todo mi sueldo, eu quero dar todo en esta campaña. ¿Quién quiere ese voto ahora aquí? La fe, que es confianza y amparo, voluntad y esperanza, en la boca del obispo se convierte en la herramienta más efectiva para recaudar. Obispo, eu tenho fé para hacer uma ofrenda com 10.000 pesos ou mais. Quem tem essa fé? Para los jerarcas de la Iglesia Universal, la fe se mide en pesos. Em 5.000. Venga. Amém? Amém. Alguém mais tem fé para hacer sacrifício com 5.000? Com 3.000, obispo, 3.000 es de sacrificio. Los roles se cumplen rigurosamente en las 4 reuniones diarias que hacen en cada templo. Obispos y pastores piden dinero desde el escenario y abajo los obreros reciben la recaudación. Sacrifícios com 300.000. Para mim, 300 es mi sacrificio. Venga aqui adelante, por favor. Mario Justino fue pastor de la Iglesia Universal durante 11 años. Lo expulsaron porque tiene sífilis. Desde entonces vive en Nueva York. Fuimos a conocerlo y nos confesó. Nós somos treinados a retirar dinheiro das pessoas. Os pastores passam por um treinamento através dos bispos, através do seminário da igreja, para que as pessoas deem mais. E as pessoas caem nessa, elas caem na... Quem tem essa fé para ser com 100 ou com 50 pesos? Chega aqui, por favor, coloque dentro da bolsa em nome de Jesus. Bom, existem metas na igreja, cada tempo tem uma meta. E o pastor ele tem que chegar, ele tem que alcançar essa meta, a meta mensal. E o pastor ele sabe que o emprego dele depende daquilo, depende dessa meta. Então não importa como ele vai tirar o dinheiro, ele tem que tirar. Há alguém que chegou depois e tem aí um sobre
La Iglesia Universal instaló su primer templo en la Argentina en 1920 y montó su sede en un cine de la calle Lavalle, en el corazón de Buenos Aires. Hoy tienen 99 templos distribuidos en todo el país. Amém? De pronto você não tem 100, 50, mas você tem aí 20 desses. 20 ou 10 desses. El crecimiento económico vertiginoso de estos hermanos está basado en las ofrendas y especialmente en el diezmo. Você quer ser feliz. O Senhor está sumando e os obreiros, pastores, vão levar o sobre de dízimo a você. E se você já é e quer o sobre, levante a mão de igual forma que ele vai levar para você. Amém? Quem já tem o sobre de dízimo? Quem já tem? Quem já tem? Praticamente todos, não? En el libro Cómo ser un diezmista fiel, que ellos mismos venden, los hermanos instruyen a los fieles para pagar correctamente el diezmo. En cada capítulo hay directivas para empresarios, para empleados y hasta para jubilados. Mas pastor, eu cobro depois do dia primeiro. Quem cobra depois do primeiro? Levanta a mão, quem cobra depois? Si poco puede disimular su avaricia en público, en la intimidad de un grupo de evangelización, la verdad aflora. El pastor aconseja no traer a un fiel novato el día de la consagración del diezmo. Trata de no invitar justo para esa fecha. Porque una persona que está por primera vez, usted lo trae, usted habla de Jesús, le habla de la bendición de Jesús y lo trae acá a la iglesia, va a sentar y escucha al pastor que ha pedido una ofrenda de 10.000, de 5.000, un propósito fuerte, se va a levantar, se va a ir. ¿Me entienden? A ustedes ya les pueden pedir hasta 100.000, ustedes ya saben. Con fuerte presencia en la Argentina, la mayor penetración de la Iglesia Universal es a través de los espacios en los canales de televisión, de radio y gráfica. Para eso, también piden plata. Nosotros vamos a necesitar pagar esta semana nuestra programación en la televisión. Incluso tenemos que haber pagado el día 20. Venceu el día 20, hoy ya es 22. No fue posible pagar. Sabe a hora, Tony? Sabe a hora? Espírito conhecido como Pombagira. Pombagira manifiesta aqui a hora, Pombagira. En la Iglesia Universal del Reino de Dios, los obispos, pastores y obreros dicen tener poderes para curar y exorcizar a los fieles. Los días viernes, en las reuniones de liberación, mientras el clima de excitación y de miedo va creciendo, las personas poseídas por el demonio, causante de todos los males, son liberadas por obra del pastor y del milagro. Então, tudo é atribuído a milagres. E por esse milagre a pessoa vai pagando cada vez mais. Quem tem fé para ser com 5 pesos? Com 5. Amém? Amém. Quem tem fé para ser com 4, com 3 ou com 2 pesos? Mientras la fe se remata al mejor postor, para el obispo diputado brasileño Carlos Rodríguez es algo normal. Hemos visto en la Argentina cómo muchos pastores presionan a los fieles para que le den dinero. Eso lo hemos visto en Buenos Aires. Una presión para dar dinero. ¿Qué te parece? ¿A usted qué le parece? As pessoas não são obrigadas a ir. Estão allá por libre, espontánea voluntad. En la reunión de fe, los obispos empiezan pidiendo a los fieles que entreguen el valor de su casa, sus ahorros o 10.000 pesos. Después de horas de culto, aceptan hasta una moneda. Amém? Hasta um peso. Vem aqui, por favor, e receba esta cinta cassete. Hasta um peso. Ricardo Cis es el hombre de negocios de la Iglesia Universal en la Argentina. Él se denomina uno de los 15, es decir, uno de los 15 hombres que tiene acceso directo al líder mundial. Ricardo Cis
mejor que nadie sabe por dónde pasa el negocio. ¿Cómo se puede vender un producto que nadie más haya visto? No se ve la fe. Entonces digo, ¿cómo materializo todo esto? Solamente con uno que crea. Como en una subasta, ofrecen el palito, la tierra del monte Sinaí, el arca del pacto o el aceite santo de Israel. El aceite que hemos traído de la tierra santa, para que usted pueda ungir sus enfermedades, sus familiares, su casa. Estamos en una reunión secreta. Los aspirantes a pastores son instruidos para los ritos falsos que implementan en el salón. Que tiene que traer una latita de estas. Yo lo conseguí en disco. A los nuevos los hacen cómplices de la trampa. Necesitaban latas de aceite para la ceremonia de esta semana. Esta cámara registró la compra en el supermercado que indicó el pastor. ¿Cómo era esto, los pañuelos? Pero no tenía como una tapita acá. ¿Cómo se abre? Con una relata. ¿Pero esta o esta? Se llama eso, creo. Sí. Ahí tenemos que rápida. Mira, esto se lo dice. El aceite santo de Israel, el aceite que hemos traído de la tierra santa, para que usted pueda ungir sus enfermedades, sus familiares, su casa. Agarras un huevo, le pones el corazón con la palomita y el obispo lo da, todo el mundo va a comer huevo, con casca y todo. Aquí es la verdad, ¿entendés? Juan, ¿cómo sigue la investigación? El hombre del yate es Edir Macedo, autoproclamado obispo supremo de la Iglesia Universal. Es la primera vez que se pueden ver estos videos en la Argentina. Esta noche conocerá lo que nadie sabe del maestro a través de grabaciones que rastreamos en Brasil, Israel y Nueva York y que lo comprometen al frente de una organización que tiene como objetivo apoderarse del dinero de los más pobres. Tem que ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa ajudar, amém. Entendeu o quê? Se quiser, vem. Se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Angra dos Reis, Río de Janeiro. Macedo le enseña a sus pastores a recaudar en nombre de Dios. Exatamente, você tem que ser um super-homem. A pessoa não vai fazer isso aqui, então isso chama atenção. Pô, esse aí, esse aí briga com Deus mesmo. Esse aí, esse aí tá fazendo. Cuidado, hein? Aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, pô. Otra vez el obispo y sus pastores, ahora más joven y con barba. Es Macedo, arrodillado, rodeado de sus discípulos más cercanos, contando los billetes de las ofrendas. Todo mundo trabalhando na reunião, hein? Ó, os pastores do Brasil dando a participação, colaborando aqui. Esse aqui é $1 predatado do seu Vieira. Você pode hacer una ofrenda en cheque o en dinero, como le parece mejor, por favor. Paulo Roberto de Guimarães es la máxima autoridad de la Iglesia Universal en Argentina. Previamente, organizó las tareas de recaudación en Portugal y Estados Unidos. Este documento es un registro de esa época, obtenido en Israel durante uno de los habituales viajes en reafirmación de la fe. Paulo Roberto aparece en una sala de tragamonedas en Jerusalém. Então ele é consciente do que acontece e as metas, quando eu era pastor da Igreja Universal, as metas para que alcançasse uma determinada quantia por mês me eram dadas por ele que me dava as metas. Então Lo presionaba. Ele pressionava muito. En aquellos ritos iniciales sobre playa, donde Macedo fue severo en las secciones, se formaron la mayoría de los pastores que lo acompañan hoy. Este es uno de ellos, Carlos Rodríguez.
Tá maluco. Cadê a cabeça de burro? Entonces la iglesia dijo, nosotros queremos que usted vá para a política. Y yo tuve que ser obediente. El pastor obediente hoy es obispo de la Iglesia Universal y la cabeza política de los 34 diputados que Macedo tiene en el Parlamento de Brasil. Tá entendendo? Às vezes é um caderno desse de pedido, que uma pasta pequenininha. Carlos Magno de Miranda también fue obispo de Macedo, pero lo destituyó en 1990 porque perdió las elecciones para diputado. El mes pasado viajamos al norte de Brasil y lo encontramos en Recife. ¿El obispo Macedo está obsesionado con el dinero, con el diezmo? Sim, sempre foi, mas com o crescimento da igreja, então ele se tornou muito mais obcecado, né? Tudo na igreja é feito em função de dinheiro, tudo, né? O que motiva os pastores, por exemplo, os pastores eles ganham comissão do que arrecada em cada templo, né? Edir Macedo era un desconocido cajero de lotería en Río de Janeiro hasta que en 1977, en el barrio pobre de Abolição, fundó la Iglesia Universal. Hoy tiene tanto poder como para llenar el Maracaná. Contra essa sociedade podre, corrupta, nojenta. E nós estamos aqui, meu Pai, para buscar a tua justiça. La Catedral Mundial de la Iglesia está en la avenida suburbana de Río de Janeiro. Tiene una capacidad similar a la de un estadio, 14.000 personas. El edificio está valuado en 16 millones de dólares. Viajamos especialmente para reunirnos con Macedo. Cámara adentro del templo, fuimos intimidados por su personal de seguridad. La orden de los obispos. Lejos de la mirada de los fieles, el equipo fue retenido durante 3 horas con hombres armados. Pretendían quedarse con las filmaciones, espantar a la televisión. Vocês estavam gravando? Sí. Nosotros queremos mirar, sí, que usted grabó. Ustedes no tienen autoridad para pedirme a mí mi documento. No tenemos. Autoridad no, sabemos un policía. Ajá. En mi país Usted no puedo quiere pedir 2 o 3 o 4 acerca de usted. ¿Cuántos usted quiere? ¿Cuántos tú quieres? ¿Qué cosa entiendes? Por policías. ¿Cuántos usted quiere? No sé, lo que quiero. No temos uma dúzia, maybe, talvez 24. ¿Cuántos usted quiere? Nosotros tenemos la autoridad. ¿Cuántos policías usted quiere para solicitar su cédula? Bueno, yo a un policía le doy, a ustedes no, esa es la diferencia. Es distinta que pidan ver el material y que pidan ver el documento. No grabamos nada. ¿Por qué? Nada raro que pasó ahí. Esto es cada vez más grave. Para los medios, Macedo ha sido históricamente un hombre invisible a la hora de dar explicaciones de su fortuna. Es que el gran maestro construyó su propia red de comunicación. La Iglesia Universal tiene cadenas de televisión, emisoras de radio, diarios y revistas donde canaliza el mensaje unilateral. A quien se entreguen mayor diezmo, legará más prosperidad. Usted pode com 100 pesos traer el próximo viernes ao senador. Vamos a ver quem pode com 100 pesos. Ya para eso yo conocí a la Iglesia Universal en Brasil después de 11 años de Río de Janeiro. ¿Conocían? Los máximos referentes de la Iglesia Universal en la Argentina son el obispo Paulo Roberto y el empresario Ricardo Sis. Sí, el obispo yo lo he visto millones de veces. ¿Qué tal es ese Macedo? Macedo mano a mano. Es una persona sensacional. ¿Sí? Me parecía muy jodido, porque yo te digo, no lo pude encontrar. Lo intenté, ¿eh? Está muy bien guardado. Paulo Roberto predica y aparece por televisión. Ricardo Sis maneja en las sombras las finanzas de Iglesia Universal. Yo soy representante de la ¿Ellos usan testaferros para comprar medios de comunicación? Sim, esta é uma maneira que a Igreja Universal usa para conseguir seus bens, os testes de ferros. Geralmente são pessoas tiradas do povo da igreja, membros da igreja, que doam sua identidade, doam seu nome para que a igreja use. Ricardo Sis cumple ese rol.
compró Radio Buenos Aires, pero hace 2 meses el Confer anuló esta compra por sospechas de lavado de dinero. Toda esa producción que ven padre, sí. La primera la hice yo, mirar hace todo, ven, solamente soy el mentor, mira y Con un patrimonio declarado de 70.000 pesos, Ricardo Sis consiguió sospechosamente un préstamo de 8.800.000 pesos, pagar la radio valuada en 15 millones. ¿Qué sabe de Ricardo Sis? E foi dos que participou da viagem para buscar o dinheiro do narcotráfico na Colômbia. Foi Ricardo Sis, que é argentino, né? Carlos Magno de Miranda habla de lavado de dinero. Se refiere a una denuncia que involucra a Macedo con este Sis, que maneja los negocios de la Universal en la Argentina. En 1990 fueron acusados de transportar $1 millón desde Colombia a Brasil. O dinheiro foi trazido da Colômbia preso no corpo, né, dos homens e das mulheres, né, com fitas. Então se saiu de madrugada da Colômbia, 2 horas da manhã, né, e se passou pela alfândega sem problema nenhum. Sempre isso, nos próximos anos, porque senão não sei como será para pagar a programação dessa. El mayor crecimiento de la Iglesia Universal se registra en los sectores sociales con menos recursos económicos. En los pobres, dicen ellos, está la fuente de su riqueza. Porque para esa gente también hay mercado, consumen la fe. Esa gente consume fe, el pobre consume fe, el rico no. Para ellos, en épocas de crisis, la fe es un mercado que se hace más y más rentable. Pero no funciona. El único producto que paga que da de comer. Expansión y poder a costa de sus fieles. Esta es la ley divina que dictan los hermanos de la Iglesia Universal del Reino de Dios en su infame mercado de la fe. Pode gravar isso?